Teoría cinética de los gases. Un gas se compone de moléculas que están muy separadas unas de otras y el volumen de las moléculas es insignificante frente al volumen del recipiente. Las moléculas del gas están en constante movimiento y los choques entre las moléculas y las paredes del recipiente son elásticos. No hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas. Ahora, la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas. La energía cinética es una función de la temperatura. A igual temperatura, todos los gases tienen igual energía cinética promedio. Acá a través de la ecuación se puede ver la dependencia de la energía cinética con la temperatura. Como se mencionó, la temperatura es una medida de la energía cinética. No todas las moléculas tienen la misma energía cinética. La energía cinética es proporcional a la temperatura y la velocidad media de las moléculas aumenta a medida que aumenta la temperatura. En la siguiente figura tenemos una distribución de velocidades moleculares para el nitrógeno a tres temperaturas diferentes, a 273, a 1273 y 2273. Hace un momento comentamos que las velocidades de las moléculas no son todas iguales, entonces este perfil muestra una distribución de velocidades a un dado valor de temperatura, a 273 Kelvin. En el pico corresponde a la velocidad más probable de ese conjunto de moléculas. Ahora, a medida que vamos modificando la temperatura, vemos que las curvas se van ensanchando, o sea que la velocidad más probable, ¿no es cierto?, va aumentando y la fracción de moléculas con esa velocidad más probable también va aumentando. Eso se puede ver en la siguiente figura. Acá tenemos una comparación, la curva que está en azul a 0 grados centígrados y la curva que está en rojo a 100 grados centígrados. Acá, el área bajo la curva, en la azul, es a 0 grados centígrados y especifica que menos de la mitad de las moléculas se mueven con velocidades superiores a 500 metros sobre segundo. Cuando aumentamos la temperatura, el área bajo la curva se incrementa, por lo tanto, hay más moléculas que se mueven a velocidades superiores a 500 metros por segundo. Como se mencionó, cuando la temperatura de un gas aumenta, aumenta la velocidad media de las moléculas. Al aumentar la velocidad de las moléculas, chocan con más frecuencia contra las paredes del recipiente y en consecuencia se aumenta la presión. En la siguiente figura tenemos tres gases, tenemos la distribución de velocidades de tres gases diferentes, cloro, nitrógeno y helio. La temperatura es la misma para los tres gases y si la temperatura es la misma, la energía cinética promedio de las moléculas es la misma. Sin embargo, como los tres gases tienen masas molares diferentes, aquel gas que tenga la masa molar más baja se va a mover a mayor velocidad que el gas que tenga una masa molar más alta. Eso se pone de énfasis en la siguiente ecuación, donde vemos que la velocidad promedio es inversamente proporcional a la masa molar, es decir, a mayor masa molar, menor velocidad. La difusión de un gas es la mezcla gradual de moléculas de un gas con moléculas de otro gas en virtud de sus propiedades cinéticas. En la siguiente representación se quiere esquematizar el movimiento de una molécula completamente al azar
Y en la fotografía vemos que tenemos un frasco que contiene amoníaco, cuya masa molar es de 17 gramos mol, y tenemos ácido clorhídrico, cuya masa molar es de 36 gramos mol. Bueno, vemos que hay una nube en torno, originalmente las botellas se colocan destapadas, pasa el tiempo y se observa una nube blanca sobre la botella que contiene ácido clorhídrico. ¿Eso por qué? Porque una vez que están destapadas, ¿sí?, las moléculas de amoníaco se mueven más rápidamente que las moléculas de ácido, en este caso en estado vapor, cloruro de hidrógeno, y se forma esta nube blanca que se observa, se debe a la formación de cloruro de amonio. ¿Por qué se forma esa nube sobre la botella de ácido clorhídrico y no sobre la botella de amoníaco? Eso se debe a que las moléculas de amoníaco tienen una menor masa molar y en consecuencia se mueven de forma más rápida que las moléculas de cloruro de hidrógeno. Es por eso que la formación del cloruro de amonio se da sobre la botella de ácido clorhídrico. Bueno, acá tenemos una ecuación que hace alusión a lo que se conoce como la ley de Graham. Las velocidades de difusión son inversamente proporcional a la masa molar. A mayor masa molar, la velocidad será menor. A menor masa molar, la velocidad será mayor, velocidad de difusión. La efusión de un gas es el proceso por el cual un gas a presión escapa de un compartimiento de un recipiente a otro al pasar a través de una pequeña abertura. Acá en la figura está representado lo que estoy enunciando. Tenemos que es el escape o fuga de un gas a través de un pequeño orificio. Acá tenemos una ecuación que expresa que la velocidad es inversamente proporcional. La velocidad es inversamente proporcional a la masa molar y directamente proporcional al tiempo, ¿sí? O sea, mientras mayor sea la masa molar, un gas se mueve más lentamente y en consecuencia va a tardar más tiempo en efundir. Veamos un problema de aplicación. El níquel forma un compuesto gaseoso de fórmula níquel, carbono, oxígeno, X. X es un subíndice. ¿Cuál es el valor del subíndice X dado que en las mismas condiciones el metano efunde 3,3 veces más rápido que el compuesto desconocido? Bueno, tenemos que la velocidad de efusión del metano es 3,3 veces más rápido que la velocidad de efusión del compuesto. Por eso planteamos esta relación. Luego tenemos que la masa molar del metano, 4 más 12, 16 gramos, masa molar del metano, y la masa molar del compuesto desconocido. Esta ecuación se obtiene despejando de la que habíamos enunciado aquí. Entonces simplemente reemplazo y opero, lo cual nos da 174.2, siendo esa la masa molar del compuesto desconocido. Luego tenemos que 58,7 es la masa molar del níquel, más X por
lo que está entre paréntesis, que es 12 más 16, que da 28. Por eso acá aparece X por 28. Todo esto tiene que ser igual a la masa molar del compuesto. En consecuencia, X es 4.1, aproximadamente 4. O sea que el subíndice en el compuesto es 4. Gases reales. Hemos considerado que un gas tiene un comportamiento ideal cuando no hay fuerzas de atracción intermolecular, no hay fuerzas intermoleculares, y cuando el volumen de las moléculas es despreciable frente al volumen del recipiente que contiene el gas. Ahora bien, si no hubiese fuerzas intermoleculares, los gases no podrían condensarse para formar líquido. Por lo tanto, los gases reales se aproximan al comportamiento ideal a baja presión y a una temperatura relativamente alta. En la figura podemos ver comportamiento ideal de un gas real a valores bajos de presión, ¿sí? Y a medida que aumentamos la presión, vemos que se va alejando del comportamiento ideal. La curva en celeste representa el comportamiento ideal. A medida que se va aumentando la presión, nos vamos alejando del comportamiento ideal. Acá tenemos para distintos gases, ¿sí? Bien. Bueno, acá está indicado fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión a medida que se aumenta la presión, porque las moléculas están más próximas. A medida que aumenta la presión se observan desviaciones del comportamiento ideal. Para un gas a la presión atmosférica las moléculas están relativamente apartadas y las fuerzas intermoleculares son despreciables. Ahora, al aumentar la presión, la densidad de un gas aumenta y las moléculas están más próximas y las fuerzas de interacción adquieren significado. La ecuación que corrige a la ecuación de gas ideal es la ecuación de Van der Waals. En esta ecuación, en la ecuación de Van der Waals, se introducen dos correcciones. Una corrección que tiene en cuenta la atracción intermolecular y otra corrección que tiene en cuenta el volumen de las moléculas. En la siguiente figura podemos observar que cuando en un gas real, que estamos considerando las fuerzas de atracción intermolecular, cuando un gas va a colisionar contra la pared de un recipiente, siente la atracción de las moléculas del entorno y por lo tanto el choque contra la pared del recipiente es menor. Por lo tanto, la presión de un gas real es menor que la presión de un gas ideal. Entonces, presión ideal es igual a la presión de un gas real más el término de corrección. En este término de corrección aparece una constante que es característica de cada gas y que tiene en cuenta las fuerzas de atracción intermolecular. La segunda corrección que se introduce en la ecuación de Van der Waals es el volumen ocupado por las moléculas del gas. Cada molécula ocupa un volumen finito pequeño. El volumen efectivo de gas es igual a V volumen menos NB. B es un término de corrección, ¿sí? Y que es característico de cada gas. De este modo, la ecuación de Van der Waals queda escrita de la siguiente manera. Ahí está indicado el término de corrección por presión y el término que corrige el volumen de las moléculas. En la siguiente tabla están especificados los términos de corrección A y B de la ecuación de Van der Waals para distintos gases. Tenemos un problema de aplicación donde se pide calcular la presión de un gas utilizando la ecuación de gas ideal
y la ecuación de Van der Waals, la ecuación de gas ideal, P por B igual a nRT, y la ecuación de Van der Waals que hemos considerado hace un momento. Antes de ver el tema de cambios de fase, vamos a hablar un poco de fuerzas intermoleculares. Bueno, las fuerzas intermoleculares hacen referencia a la fuerza entre las moléculas. Muchas de las propiedades de las sustancias dependen de las fuerzas intermoleculares. Hay distintos tipos de fuerzas intermoleculares, como ser las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas ion-dipolo y las fuerzas unión puente-hidrógeno. Las fuerzas de dispersión de London se deben al movimiento de los electrones en un átomo o molécula, lo cual crea un momento dipolar instantáneo, suficiente como para producir la atracción. Acá en la figura podemos ver la formación de esos dipolos temporarios que se forman y acá vemos cómo se atraen esos dipolos electrostáticamente. Esto hace, ¿no es cierto?, de que gases tales como los gases nobles se condensen a bajas temperaturas. Ahora bien, tenemos de que un átomo o una molécula se puede distorsionar su nube electrónica ante la presencia de un ion o de un dipolo originado, lo que se llama un dipolo inducido. Acá en este caso tenemos una molécula que es apolar y cuando interacciona con un catión, ese catión provoca una separación de cargas, o sea que se forma un dipolo inducido. Y acá en este caso tenemos la interacción de un dipolo con la molécula apolar que da lugar también a una separación de cargas y la formación de un dipolo inducido. Este fenómeno se llama polarizabilidad. Este fenómeno se incrementa ante la presencia de un gran número de electrones y la nube electrónica es muy difusa, es decir, que las moléculas y los átomos de mayor peso molecular son los más polarizables. En otras palabras, a mayor masa molar aumenta la polarizabilidad. Las fuerzas dipolo-dipolo. En este caso tenemos una interacción electrostática de dos moléculas polares, es lo que está representado en este caso. Acá tenemos un ejemplo de dos moléculas de metanol y de cloroformo. Y acá en esta representación se ve la interacción de varios dipolos. Acá tenemos una representación de la molécula de etanol. Tenemos de que el momento dipolar aumenta al aumentar las cargas y la distancia de separación entre las cargas. Las fuerzas dipolo-dipolo son más débiles que las fuerzas ion-dipolo. En las moléculas con masas y tamaños próximos, la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo aumenta al aumentar la polaridad, es decir, al aumentar el momento dipolar. En la siguiente figura vemos una representación de la interacción de una molécula polar y de un ion y cómo se orientan las moléculas polares con respecto al ion. Si el ion es negativo, o sea, se trata de un anión, el extremo positivo de la molécula polar se orienta hacia el anión. En el caso de que el ion esté cargado positivamente, o sea, se trate de un catión, el extremo negativo de la molécula polar se orienta hacia el catión. La magnitud de la atracción es mayor al aumentar la carga del ion y al incrementarse la magnitud del momento dipolar. Las fuerzas ion-dipolo son de importancia en las soluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, por ejemplo, cloruro de sodio. En la siguiente figura vemos cómo cambian los puntos de ebullición con la masa molar. A medida que desciende la masa molar, disminuyen los puntos de ebullición. Acá tenemos para elementos del grupo 6. Y acá también se observa un comportamiento similar. A medida que disminuye la masa molar, disminuye el punto de ebullición. Sin embargo, acá
vemos que hay un comportamiento diferente para el agua. ¿Ese comportamiento a qué se debe? Se debe a que el agua forma un tipo de unión que se llama unión puente-hidrógeno. Ese tipo de unión, la unión puente-hidrógeno, se da, acá tenemos dos moléculas de agua, ¿sí? Se da entre el hidrógeno unido a un oxígeno, donde vemos que hay una densidad de carga negativa, y el oxígeno, ¿no es cierto?, de otra molécula de agua. Esa unión se representa con línea punteada. Acá tenemos otra representación donde están interaccionando distintas moléculas de agua, y acá vemos la interacción, también formación de unión puente-hidrógeno entre una molécula de agua y el amoníaco. ¿Cuál es la característica de este tipo de unión? Bueno, el enlace o unión puente-hidrógeno es una interacción dipolo-dipolo que se presenta entre un átomo de hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno o flúor de una molécula y un par libre de un átomo electronegativo, oxígeno, nitrógeno o flúor de otra molécula. Bueno, ya mencionamos que los enlaces puente-hidrógeno se representan por líneas punteadas. El tamaño pequeño de los elementos involucrados y la gran diferencia de electronegatividad produce una separación de carga, lo cual se representa con un delta positivo y un delta negativo. Bueno, acá en la figura vemos distintos tipos de ejemplos de unión puente-hidrógeno, molécula de agua, amoníaco, entre dos moléculas de amoníaco, entre dos moléculas de agua, acá nuevamente agua, amoníaco, acá entre el fluoruro de hidrógeno y amoníaco, fluoruro de hidrógeno. Bueno, acá en esta figura se ve, simplemente es una ampliación de la que mostramos hace un momento, donde se ve que a medida que disminuye la masa molar, disminuye el punto de ebullición, pero está remarcada la excepción del agua, la excepción del amoníaco y del fluoruro de hidrógeno, como excepción también porque dan lugar a la formación de unión puente-hidrógeno. Bueno, para resumir, diremos de que la interacción en un enlace iónico, la interacción es mayor que la de un enlace puente-hidrógeno, la de un enlace puente-hidrógeno es mayor que la interacción ion-dipolo, y la interacción ion-dipolo es más fuerte que la dipolo-dipolo, y las dipolo-dipolo más fuerte que las del hondo. Acá en la parte inferior tenemos un ejemplo para cada tipo de enlace.